Quiero empezar, mis hermanos, en la primera carta de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Leo aquí. El Señor dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y vamos a Santiago, Epístola Universal de Santiago, el capítulo 2. Santiago 2. Leo desde el verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Estas dos porciones, tanto hermanos de Juan como de Santiago, las empiezo en esta mañana porque leo, escucho, atiendo que tremendamente creyentes en la fe, personas que han hecho su profesión de fe delante del Señor, lastimosamente aceptan y lo dicen y lo confiesan, que la vida cristiana es aburrida, hay que buscarse otras salidas. Y digo, la vida cristiana es aburrida, hay que buscarse otra salida. Entonces voy a la escritura y me encuentro con las palabras de Juan. Juan es el que repite, el que dice, o sea, en otras palabras, el que dice que es cristiano, y termina con esto, ¿no? El que dice que es cristiano y dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y quién es nuestro ejemplo a ser cristianos? El Señor Jesucristo. El que dice que es cristiano debe andar como él anduvo. Y esa es la pregunta, mis hermanos. Noviembre, diciembre. Comenzamos ya a contar
las horas hasta que se termine este año. Y en noviembre empezamos nosotros, hermanos, con los temas para evaluar nuestra vida durante el año que todavía está en curso, 2019. Y siempre, ustedes saben, desde que estamos aquí en la iglesia, evaluamos cómo terminamos el año con referencia al 2018, o sea, al año pasado. Entonces, ¿cómo ha estado nuestra vida durante este año? Santiago dice algo parecido, no exactamente igual, pero parecido a lo que Juan dice. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Santiago dice que tú me dices que eres cristiano y muéstrame tus obras, pues, de cristiano. Y yo te digo, yo sí tengo obras. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Porque una cosa es decir y otra cosa es actuar, ser. La vida del creyente no consiste, hermanos míos, en la abundancia de bienes que se posea. No consiste en la diversión que este mundo da. Es el mismo Santiago en capítulo 4, verso 4, que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y todo esto tiene que ver en cuanto a la fe y las obras. Porque, hermanos, eso va ligado directamente. El creyente, o sea, la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y si retrocede, no agradará al Señor. No agradará al Señor. La vida del creyente es activa. Es activa. ¿Por qué hay muchos creyentes que ceden y dicen que la vida es aburrida? Es aburrida. No, digo, no han conocido al Señor, porque no es verdad. El que dice que realmente la vida de cristiano es aburrida, no conocen la vida cristiana. Se lo digo así, hermanos, no conocen la vida cristiana. ¿Y en qué me voy a basar? Bueno, vamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4. Juan 4. Leo desde el verso 22, ¿no? El Señor está conversando con la mujer samaritana y el tema central de esta conversación va sobre la adoración, lo que es adorar. Y los samaritanos, ustedes saben que eran primos prácticamente de los judíos, pero no se llevaban entre sí. Había enemistad entre ellos. Su única relación es de comercio, era comercial, pero no se llevaban. Y Jesús conversa con esta mujer. Y hablan de la adoración, ¿no? Y esta mujer le destaca a Jesús que ella es una adoradora. Una adoradora. Jesús le dice, eso no es verdad, ¿no? Miren, Juan capítulo 4, del verso 20 leo. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Fíjense, hermanos, un corto episodio, pero
bíblico de la palabra de Dios. ¿Qué es adorar a Dios? A veces la respuesta que me dan, adorar es cantar, alabar. No, mis hermanos. Adorar a Dios es algo muy, pero muy, muy, muy íntimo. Muy íntimo. Porque cualquiera puede cantar, alzar las manos, alabar y saltar. Pero adorar a Dios, ¿qué es? Bueno, mis hermanos, aquí el Señor dice, en espíritu y en verdad. Es cuando mi espíritu, su espíritu, se concentra en el todo de Dios, reconociendo la nada del hombre. En espíritu y en verdad. Los no cristianos no pueden adorar a Dios. ¿Por qué? Porque se necesita que el espíritu del hombre, ¿no?, se comunique, se centre en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, en la persona del Señor. Entonces, cuando adoramos a Dios, nos concentramos en toda la gracia, la misericordia y el amor de Dios. La gente puede mentir cantando, recantando himnos o coros, se miente, ¿no? Está cantando, Dios, yo te quiero servir, pero el Señor sabe que no es verdad. Mentimos cantando, mentimos, Señor, no, yo te amo, ¿no? Pero a veces amamos más las cosas que al Señor. Y yo estoy, hermanos míos, no recuerdo quién lo dijo, pero la iglesia miente bastante. Los cristianos mienten bastante. Cantan himnos, cantan coros que no practican, que no viven. Lo cantan nomás. Pero en cambio, hermanos, la adoración, la verdadera adoración de que el Señor habla aquí, ahí no se puede mentir. No se puede mentir. Por eso el Señor dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Yo pregunto, en este año, ya estamos en noviembre, ¿no? ¿Cuántas veces me he concentrado en el todo de Dios, sin pedir nada, solamente mirando al Señor, viendo su grandeza, su amor, su gracia, su misericordia, y solo contemplarlo y decirle, gracias, Señor, gracias porque eres mi Dios, gracias? O sea, concentrarme en exaltarlo, adorarlo. Si pudiéramos abrazarlo y besarlo, eso es adorar a Dios. Ahora, hace creo unas pocas semanas, alguien festejaba algo de María o del Divino Niño, ¿no? Y una señora salía con su muñeco y besaba al muñeco y hasta lloraba con ese muñeco, diciendo que era el Divino Niño. El Señor mío, eso no es. La palabra del Señor, toda ella habla de que nada de muñecos, nada de estatuas, porque el verdadero adorador es en espíritu y en verdad, dice. Y la necesidad de adoración, mis hermanos, ¿no? A veces decimos, oh, Dios quiere que lo adoremos. Sí, Dios es un Dios para adorar, pero hermanos míos, nuestra necesidad es la de adorar. El creyente que no adora a Dios es un creyente que sí, vive una vida monótona, su vida es aburrida, y necesita las cosas del mundo, busca al mundo, porque ese cristiano no está adorando a Dios. Porque la adoración a Dios es que produce llenura, contentamiento, satisfacción, alegría, gozo por el Espíritu Santo. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, cuando el creyente, hermanos, en la fe, cuando usted y yo no adoramos, ¿qué sucede? Hermano, algo más falta. Entonces, hay creyentes, ¿qué sucede? Regresan o quieren regresar a Egipto. Porque, hermanos, y una vez confronté a una hermana, porque
estaba cantando unas canciones de los años 80, 70, ¿no? Cantaba con un sentimiento que hasta lloraba, cantaba y cantaba, ya, lloraba cantando. En cambio, cuando estábamos cantando, alabando al Señor, esto fue en un retiro, alabando al Señor, ¿no? A cada rato miraba el reloj y estaba así, inquieta, que se acabe rápido, que se acabe rápido. Y Dios mío santo, eso es cristianismo, eso no es cristianismo, no es cristianismo, mis hermanos, no. No, porque cuando estamos en la iglesia y estamos cantando, adorando a Dios, o estamos escuchando su palabra, el estar mirando permanentemente el reloj es signo de que algo sucede en ese creyente. Le falta adoración, le falta comunión con Dios. Y eso es lo que nos falta. Eso es lo que Santiago habla. Santiago dice, muéstrame tu fe con obras y yo te mostraré mi fe y obras. No solamente hablar, sino vivir. La vida del cristiano es vivir, es práctica, es práctica. No es cuestión de ritos. Y yo les digo, hermano, muchas veces, Cristo nos arrancó del mundo para que vivamos para Él. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Esa es la iglesia. Nos arrancó, nos sacó del mundo, asamblea afuera. Eso significa la iglesia. Asamblea llamada afuera. Nos sacó del mundo porque somos de Él y debemos vivir para Él. No, hermanos. Por eso, el justo vivirá por la fe. Somos la iglesia. Somos hijos de Dios. Pero hermanos míos, toda la vida cristiana no se acabó el día que nos convertimos. Imagínense ustedes, una pareja se casa hoy día y quieren vivir el resto de su matrimonio como que no estuvieran casados, sin responsabilidades, sin nada. No es así, hermanos. Cuando una persona dice que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ya no puede vivir como antes. Dice, quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Se convierte, o debe serlo, en un adorador. Dice, ¿qué me hace cristiano? ¿Qué me hace cristiano? Bueno, un cristiano no toma alcohol, o no debe tomarlo. No fuma, no debe fumar. No dice malas palabras, no debe decir malas palabras. No anda promoviendo el odio ni el rencor. Yo les pregunto, ¿no? ¿Acaso el hombre no puede hacer esto? Hay hombres y mujeres que de por sí dejan el alcohol, dejan las malas palabras, sin Cristo, sin Cristo. Dejan el alcohol, las malas palabras, ¿no? Eso no significa nada. Yo conozco, y usted también debe conocer, a personas que no toman, no fuman, ni dicen malas palabras y no son cristianos. No son cristianos. Sí, es verdad, el creyente debe dejar estas cosas. Pero hermanos míos, ¿dónde está la diferencia? En que ese creyente adora al Señor. Oh, Jesús el Señor dice, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores. Verdaderos. Oh, hermano, no simplemente es cerrar los ojos y voy a alabar. No, canta cualquiera. Adorar cualquiera. Un tratado lo da cualquiera. Pero hermanos, un adorador va a buscar que otros vengan al pie de Cristo. ¿Y sabe qué? Ese creyente cada día está más lleno y lleno del Señor. Ama más al Señor. Ama más a Dios. Irradia bendición a su familia. En la iglesia. Así es, mis hermanos. Miren, capítulo 9 del Evangelio de Juan. Juan 9. Leo desde el verso 35.
y el esclavo no queda en la casa. Perdón, 9:35, ¿no? Oyó Jesús, fíjense, que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús había sanado a un ciego y le estaban haciendo problemas los judíos, los religiosos. ¿Cómo que te sanó? Y mira, aquí este de aquí es un pecador, ¿eh? Pero el ciego no sabía quién era Jesús. Y bueno, problema tras problema para este hombre, y lo botan de la sinagoga, lo expulsan. Sigo leyendo. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. ¿No? En el griego denota que este hombre se arrodilla y besa los pies con lágrimas del Señor. ¿No? Lo besa y aprieta al Señor y le adoró. Mis hermanos, miren, somos los creyentes muy cómodos a veces. ¿Saben cuántas veces al día Dios nos guarda, nos protege de algún mal? No sabemos. Hace años escuché a un pastor que comenzó el sermón de esta manera. ¿No? Yo quisiera que todos los que están aquí vayan al infierno. La gente se asustó. Sí, todos aquí quisiera que vayan al infierno. La gente estaba muy asustada. 5 minutos en el infierno para que vean cómo está la gente en el infierno, y ustedes regresen acá para que empiecen a adorar a Dios. Lea lo que es el infierno, lo horrible que es y lo que le espera a la gente. Adore a Dios y busque a otros arrancar del infierno. Porque, hermanos, en la fe, aquel que ama a Dios enseguida busca adorarlo, busca hacerlo en espíritu y en verdad. Y en verdad, este hombre había sido sanado, y de repente le dice Jesús: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es? Soy yo. Y enseguida le adoró. Le adoró. Mis hermanos, ¿de dónde nos arrancó el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? Todo lo que el Señor nos ha dado. Y sin embargo, somos muy cómodos. ¿No? Vivo la vida cristiana a mi manera. Yo creo que cuando usted llegó a Cristo, se acabó el me gusta. No, a mí no me gusta eso. Yo no soy de esos. Se acabó eso, o debió acabarse. Cuando llegamos a Cristo, es: Señor, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, lo que tú digas, Señor. Antes de Cristo, hago lo que me quiera, a mí no me gusta esto, a mí no, se acabó, hermanos, se acabó. Pablo decía: para los que viven en Cristo, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que los llamó, los salvó, los santificó. Somos de Cristo ahora. De manera que ir de Cristo, la diferencia es que el impío no puede adorar a Dios. El creyente sí, debe hacerlo por su bien, por nuestro bien. La adoración, mi adoración al Señor. Los ángeles, ustedes leen la palabra, ¿no? Están permanentemente adorando y alabando al Señor. Permanentemente en el cielo, adorando al Señor. Eso están haciendo los ángeles. Allá está el Señor. Él habita en la alabanza, Él habita en la oración. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y si yo no adoro, ¿Dios se perjudica si yo no lo adoro? No. Soy yo el que se perjudica. Soy yo. Porque a pesar de que soy hijo de Dios, soy un creyente, leo la palabra, pero todos los días, ¿no? Sin embargo, aquí hay algo que falta.
Es lo que falta. No adoro al Señor. No adoro al Señor. Creo que alguna vez se lo conversé, pero hace años tuve una conversación muy seria con mi hijo. Muy seria con mi hijo. ¿Por qué? Porque vengo del mundo y yo, ¿no?, a un equipo de fútbol, ¿no?, soy MLAcista, ¿no?, hasta la sangre, güey. Y yo veo que mi hijo también se estaba yendo hacia allá, ¿no? ¿En el sentido de qué? De que las cosas del fútbol eran más importantes que las escrituras. Que cuando el equipo de fútbol perdía, ¿no?, se andaba enojado. ¿Y qué es esto? Digo, no, le dije. No sé hace cuántos años se lo dije. Conversé con él. No es así. No es así. No puede ser que cuando el equipo gane somos felices. No. Está bien. Nada de malo tienen simpatizar con un equipo de fútbol. No hay nada de malo. Ese es mi equipo favorito. Pero no puede ser que mi genio, mi conducta, mi gozo, mi alegría, la controle si gana o pierde. Eso no puede ser. ¿No? Adoramos un equipo de fútbol. Adoramos al fútbol. ¿No? A veces adoramos a un cantante. O sea, hermanos, ¿no? Hace 2 semanas atrás murió un cantante famoso. Ahora se descubre que la esposa le hacía brujería y hasta en las letras iba brujería. Y los cristianos cantando las canciones de este tipo. Cantando las canciones de este hombre. Los creyentes. Y digo, no puede ser que un hijo de Dios cante canciones, ¿no? Y peor todavía, baile canciones con letras tan sucias que promueven el adulterio, la fornicación, la inmundicia. ¿Ustedes creen que el Señor se agrade en eso? No, hermanos, no. Hace pocos días veo una película vieja y le decía a mi hijo que esa película la vi con mi papá. Y me acordaba en esa película, porque fue el primer televisor que compramos, o que compró mi papá. Y me acordaba de mi papá y las cosas que me decía, y claro, me arrancaba lágrimas. Me acordé de mi papá viendo esa película. Y hermanos, o sea, hay cosas que sí arrancan lágrimas. Pero escúcheme, cuando usted va a adorar a Dios, usted se concentra en lo maravilloso desde el día que Dios lo salvó. Un joven me decía, pastor, pero yo me convertí en mi casa con mi papá, haciendo la oración en mi casa, ¿no? Yo no puedo hablar de mi vida pasada. Sí, tienes que hablar de tu vida pasada, porque tú tienes mucho más que agradecer a Dios. Tú te imaginas, muchos cristianos que para llegar a Cristo sufrieron de muchos dolores. En cambio, tú tuviste la oportunidad de, sin sufrir tanto en tu casa, la gracia de Dios por tus padres cristianos, tus padres creyentes. No viviste tanto sufrimiento. Tienes más y más que agradecerle al Señor. Mucho más que darle al Señor. Sí. Tú no fuiste ladrón, no fuiste mal hablado, nada de eso. Dale gracias a Dios porque tus padres te inculcaron desde pequeño lo que es ser cristiano. Tienes todo que agradecerle. No que me decía, pero es que yo no tengo mucho que agradecer porque yo no fui tan pecador. Dale gracias a Dios porque tempranamente supiste de Cristo, supiste del Señor y lo aceptaste tempranamente. Tienes tanto para adorar, tanto para darle gracias al Señor, tanto para eso. Y el Señor merece adoración, hermanos. Toda persona que toma contacto con Cristo debe adorarlo. Miremos acá, cuando Jesús aún era un niño, ¿no? Mateo, capítulo 2 de Mateo. Leo aquí, Mateo 2, el verso 11. Los sabios, ¿no? Los sabios llegan donde Jesús, el niño Jesús, y miren, dice, y al entrar en la casa, Mateo 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron.
y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mire, esto dice, ¿a quién adoraron? ¿A María o al niño? Al niño. No hay una sola porción en la escritura que diga que se adoró a María. Al niño Jesús. Al niño. Ah, sí, hermano, ¿no? Porque hay personas que, ¿no?, van y dice, me está yendo mal, las cosas vienen de aquí, de acá, van y se hacen una limpia. Y según leen en el periódico, una limpia promedio cuesta $120. $120 para limpiar, dice el karma. Y hay gente que regala dinero, ¿no?, en este de aquí, este de acá, pero cuando se trata de darle al Señor, hasta ahí nomás, ¿no? Sacan las monedas más pequeñas del bolsillo, o como decíamos antaño, saca los grillos y zoom a la bandeja. Pero para sus cosas, ¿no? Estos reyes de Oriente, magos de Oriente, sabios de Oriente, traían oro, incienso y mirra, que en esa época, hermano, era lo más valioso que había. Adoraron al Señor. No puede ser un avaro, no puede haber un tacaño en la iglesia del Señor. Ustedes leen todas las cartas desde el mismo Jesús, nuestro Salvador, que cuánto dice de la avaricia. Entonces, el avaro no puede ser cristiano. Ninguna persona que es avaro es cristiano. No, es como decir que el diablo es cristiano. No. Porque, hermanos míos, cuando una persona se da cuenta de todo lo que Dios es en su vida, lo que ha hecho en su vida, lo que Dios les da, ¿no?, sabe, como David decía, ¿no?, o nos decía en primer libro de Crónicas 29, de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. Tú nos has dado esto, no es mi sabiduría, no es mi trabajo, eres tú, Señor, es tu gracia que me ha dado para tener esto, pero todo te pertenece. Y esos magos o sabios venían de muy lejos, a buscar al Salvador, y le traían lo mejor. Entonces, en la iglesia del Señor, quienes son los verdaderos adoradores son los miembros de la iglesia. Son los verdaderos miembros de ella. Los que buscan darle al Señor lo mejor. No lo que les sobra, sino lo que tienen. Buscan eso, y buscan. Y hermanos, sobre todas las cosas, un verdadero adorador no le falta el gozo. No le falta el gozo, la alegría en su corazón, y no puede decir que la vida cristiana es aburrida, entonces yo me voy a bailar y eso. Cristiana es aburrida, Dios mío. Vengo del mundo. Los que me conocieron muchos años antes, vengo del mundo. Jesús me arrancó de allí. Y todos los viernes, si no había ninguna excusa para tomar y bailar, sacamos la botella y ¡viva el santo! Y a bailar y a tomar. Vengo del mundo, sé lo que es eso, pero de allá me arrancó el Señor y nunca he querido volver. Pero hay creyentes que han sido arrancados del mundo y quieren regresar al mundo. ¿Por qué? Porque sienten que aún falta en sus corazones la obediencia al Señor. Sienten eso, sienten. Y mis hermanos, ¿no?, ¿qué debemos hacer allí? Ir delante de Dios, postrarnos delante del Señor, pedir perdón delante de Dios. Señor, perdóname, ¿no?, y comenzar a adorar al Señor. Sí, comenzar a adorar. Porque si usted sigue así, tarde o temprano, saboreará las consecuencias de estar con un pie en el mundo y con un pie en el Señor. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, primera a los Corintios, voy a leer aquí del capítulo 10, versos 31 y 32. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjense, hermano, esto es un mandato, ¿eh? No es una sugerencia. Por favor, es un mandato, no sugerencia. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo. Cuando andamos coqueteando con el mundo y dejando las cosas del Señor en segundo plano, siempre hay alguien que nos está observando por nuestro testimonio. Siempre hay alguien. Sí, porque si alguien se convierte hoy día, y mañana y dice, ¿cuántos años tienen el Señor o fulano de tal o fulana de tal? Ah, ya tiene algunos años. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué lo de acá? ¿Por qué lo de acá? Entonces debilita la fe de aquel que recién ha nacido en Cristo. Nos ve hacer cosas que no están bien. Entonces dice, pero si el de allá también hace, el de allá también hace. No, la vida cristiana no se puede hacer y no hacer. No. Dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Entonces, mis hermanos, miren, comenzamos esta orden de temas. ¿Con qué la iglesia la componen los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cómo se evidencian esos? Los verdaderos adoradores. Así es. Una vez fui enviado hace muchos años por la Iglesia Nacional de la Alianza a un lugar del Oriente, porque habían problemas allí de división. Se dividía la iglesia y estaban peleando un bando con otro bando, ¿no? Un bando era una familia entera, casi 20 personas, una familia entera, era un bando, ¿no? Y el otro bando, bueno, la familia entera era una familia pudiente de ese lugar, pudiente, tenía mucho dinero. Los otros, los demás hermanitos que no tenían mucho dinero, pero estaban en contra, pasaban algunas cosas ahí. ¿Cuál era la acusación de los unos con los otros? Bueno, mis hermanos, que tenían una especie de hacienda, ¿no? Y otros hermanos fincas. No había una persona allí que decía, si no hacen esto, por ejemplo, te doy un ejemplo, no quiero ser detallista con lo que sucedió, si no pintan la iglesia de acuerdo a lo que yo digo, me voy con mi familia. Entonces la tesorera se paró y le dijo, ustedes tienen esto y este otro, pero aquí está por listado. Ustedes no diezman, ustedes no ofrendan, aquí está. O sea, una iglesia donde los avaros eran los que hacían los problemas allí. Entonces los hermanitos, cuando estaban eligiendo la directiva, estaban eligiendo, como dice la Biblia, a personas de buen testimonio, los mejores allí, y ninguno de esta familia estaba nombrado allí. Entonces la tesorera se para, no, ¿cómo? ¿Ustedes qué reclaman si ustedes no diezman? Sí, pero no. O sea, ¿dónde? ¿Por qué, hermanos? Porque si hay avaros en la iglesia, si hay personas que no son creyentes, pueden ser bautizadas y rebautizadas, puede irse a bautizar al río Jordán, allá en el río Jordán, donde se bautizó Jesús, puede bautizarse 10, 20, 30 veces allí. Pero si su corazón no ha sido cambiado, limpiado por la sangre de Cristo,
esa persona no es de la iglesia. Entonces el problema es que había mucha gente allí que se había bautizado, bañado, pero no bautizado en el Cristo Jesús. Y era un problema tremendo. Tremendo, porque la iglesia estaba siendo construida, el templo, por hermanitos que tenían menos, pero no por los que tenían más. Entonces, los verdaderos adoradores buscan la bendición para la iglesia, para el templo. Buscan eso. Los que no son adoradores hacen problemas siempre. Siempre están haciendo problemas. Por esto y por este otro. Por eso la iglesia la compone solamente los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, los verdaderos adoradores. Por eso que yo ruego y le pido a mi Dios todos los días por todos los que vienen a la iglesia. Que el Señor en su gracia bendita les conceda la salvación. Miren, esta semana pasada, ¿no?, ustedes vieron un accidente de 4 jóvenes vía la costa. El carro, ustedes lo vieron, se hizo puré. ¿Quién? Una pierna por ahí, un riñón por allá. Así estaba la carretera. Horrible eso. Horrible. Y cuando vi esa noticia, qué cosa, Dios mío. Esos ni sintieron la muerte. No. Me llama una hermana, con muchos años, de una iglesia en el suburbio, y me dice: pastor, ellas son hijas de cristianos. ¿Qué? Sí, son hijas de cristianos. No. Sí, iban a la iglesia, pastor. Iban a la iglesia, eran bautizadas y todo. Le digo, pero si salían de un baile, iban tomando. Pero pastor, ese es el cristianismo de hoy día. Su madre lloraba desconsoladamente, a pesar de que habían hermanas que le decían: hermana, no deje hacer eso a sus hijas. ¿No? Hermanos, Dios no es que nos prohíbe algo por hacernos daño. Cuando Dios dice no, es porque nos quiere hacer el bien. Cuando Dios dice no, a veces creemos que cuando Dios dice no, es porque nos está obstaculizando algo. No es así. Si usted ve a un niño de 2 años que se acerca a la cocina y está la estufa caliente, usted le dice: no, no vayas para allá, no toques eso. El niño llora y grita porque quiere ir allá, pero usted no. Al menor descuido el niño vuelve y se quema. Las consecuencias, cicatrices. Así somos los creyentes. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No adoréis al mundo, adora a Dios, adora al Señor. Si usted es creyente, adore al Señor. Esta es su iglesia, la iglesia donde Cristo la ha puesto. Esta es la iglesia en la cual usted debe adorar. Pero esta es la iglesia donde usted debe servir. No puede decir que yo tengo fe y no tengo obras. Su fe debe ir acompañada por obras. Esta es la iglesia del Señor. Acuérdense, la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. No menosprecie su iglesia a la esposa del Señor. Adore al Señor, sirva al Señor, ame al Señor. No solamente se contenten con decir y no ser. Diga y sea. Eso es lo que quiere el Señor. Hay tanto gozo, hay tanta satisfacción, hay tanta alegría cuando adoramos a Dios. Cuánto se llena el corazón. Es como estar sin gasolina e ir y coger toda la gasolina y llenarse de poder cuando adoramos a Dios. Los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios los ama, hermanos. Dios nos ama, nos ama. Y Él nunca se niega al hombre o a la mujer que va sinceramente delante de Dios y derrama su alma y le dice: te amo, Señor. Te amo. Te amo. Te amo por lo que no me has dado. Te amo por lo que nunca me darás. Te amo porque eres Dios, mi Señor y Salvador. Sí, hermanos. Orden en la iglesia.
aprendamos a adorar y practiquemos la adoración. Que Dios les bendiga, hermanos.